Bueno, buenos días alumnos. Continuando con los videos de Derecho Concursal, en este caso me toca hablar sobre la bolilla 10. La bolilla 10 está dividida en dos partes. En este video vamos a desarrollar la primera parte que se refiere a uno de los momentos más importantes del concurso preventivo, que es el acuerdo preventivo judicial. Bueno, para comenzar a estudiar esta etapa fundamental del proceso concursal, es necesario comenzar por la categorización de los acreedores. La categorización de los acreedores es una etapa, es un proceso que se puede dividir o, si se quiere, diferenciar en un esquema procesal de 4 etapas. En primer lugar, la propuesta que el concursado va a realizar al síndico y al juez para categorizar a los acreedores. Luego viene el dictamen de la sindicatura en el artículo 39, inciso 9, que es el informe general. Luego la etapa de observaciones y por último la resolución del juez sobre la categorización. Esa es la manera temporal en que tenemos que estudiar esta primera etapa. Comenzando con la propuesta de categorización que está regulada en el artículo 41, tenemos que comprender que el concursado puede efectuar una propuesta de categorización de sus acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Categorizar a los acreedores es agruparlos o formar pequeños grupos entre los distintos acreedores que fueron declarados o verificados y o admisibles en la sentencia de verificación del artículo 36. Entonces, con posterioridad a la sentencia de verificación, el concursado lo que va a hacer es formar estos pequeños grupos de acreedores teniendo en cuenta ciertas condiciones o criterios de razonabilidad. Y va a formar distintas categorías. La categoría es justamente este grupo, esta agrupación de los acreedores. Y la categorización es el procedimiento por el cual el concursado va a formar estos pequeños grupos. ¿A los efectos de qué? ¿Cuál es la intención o cuál es el beneficio que va a obtener el concursado de agrupar a sus acreedores en grupos distintos? El beneficio es la posibilidad que se le va a dar al concursado de ofrecer propuestas de acuerdo diferentes a cada una de estas categorías. ¿Bien? Si yo decido no categorizar, porque tengan en cuenta que es una cuestión sumamente facultativa, nadie lo va a obligar al concursado a categorizar a sus acreedores, es algo facultativo. Si él lo considera oportuno y beneficioso, categoriza y agrupa a sus acreedores en distintos grupitos o categorías. Es una cuestión facultativa. Si decide no categorizar, la consecuencia no va a ser una sanción legal, no le vamos a imponer una sanción por no haber categorizado. La consecuencia va a ser que deberá efectuar una propuesta para todos los acreedores, ya que no están divididos o diferenciados en categorías. Ahora, si el concursado decide agruparlos y categorizar, consecuentemente deberá ofrecer propuestas de acuerdo diferenciadas para cada una de las categorías. Es decir, que se le da la posibilidad al concursado de que ofrezca más de una propuesta en función de las distintas categorías que agrupan a sus acreedores. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es el plazo que tiene el concursado para categorizar? La ley establece que hay un plazo de 10 días desde que se dicta la sentencia de verificación para presentar ante el juez y el síndico su propuesta de categorización. Bien, tenemos un plazo entonces de 10 días después de la sentencia de verificación. Ahora bien, para agruparlos o categorizarlos, la ley exige que esta categoría se funde en criterios que sean razonables. Vamos a agruparlos en estos grupitos teniendo en cuenta la condición o calidad de cada uno de estos acreedores y explicando cuál es el motivo o el fundamento por el cual yo decido unir o agrupar a estos acreedores en esta determinada categoría. Como les digo, tiene que ser un criterio que sea razonable. Para ello, el artículo 41 nos da algunos lineamientos para tener en cuenta a la hora de categorizar. Por ejemplo, tiene en cuenta la naturaleza de las prestaciones, la calidad del crédito, si es un crédito privilegiado o si es un crédito quirografario y cualquier otro elemento que sea razonable para agrupar a los acreedores. Ahora bien, si decidimos categorizar, porque ya dijimos que era facultativo, la ley exige que haya por lo menos 3 categorías mínimas.
Tienen que estar, por un lado, los acreedores que tengan privilegio, sean estos privilegio especial o privilegio general, los acreedores quirografarios, es decir, aquellos que no tienen privilegio, y en el caso de que existan, los acreedores quirografarios laborales. Estas son las 3 categorías mínimas que deben estar presentes en el supuesto que el concursado decida categorizar a sus acreedores. Esta es la primera etapa de este proceso, la categorización, la propuesta que realiza el concursado ante el juez y el síndico dentro de los 10 días posteriores a la sentencia de verificación de créditos para categorizar a sus acreedores. En segundo lugar viene la presentación del informe general. Dentro del artículo 39, el inciso 9 establece que el juez debe emitir una opinión, es decir, que debe dictaminar sobre la propuesta realizada por el concursado. En esta oportunidad, el síndico va a opinar, va a exponer su dictamen en torno a esta propuesta realizada. Luego, en función del artículo 40, viene una etapa de impugnaciones o, si se quiere, observaciones al informe general presentado por la sindicatura, que puede tratarse de cualquiera de todos los incisos. Tengan en cuenta que el informe general, solo el inciso 9 se refiere a la categorización de acreedores, pero tiene varios incisos. Y el artículo 40 admite la posibilidad de que se pueda observar todo el informe general en su totalidad. Estas observaciones no van a tener ningún tipo de sustanciación, no le vamos a dar trámite, simplemente van a ser agregadas al expediente judicial sin que se corra ningún tipo de traslado. Y como les dije, se van a tratar sobre la totalidad del informe general, lo que incluye la propuesta de categorización y la opinión de la sindicatura sobre dicha propuesta. Por último, el artículo 42 se refiere a la resolución del juez sobre la categorización de los acreedores. Es decir, el juez tiene que resolver sobre la propuesta que realizó el deudor para su categorización. El plazo que tiene el juez son 10 días posteriores a que haya finalizado el plazo del artículo 40. El plazo del artículo 40 es el plazo para observar el informe general. Entonces, una vez que termina la posibilidad de observar el informe general, comienzan los 10 días para que el juez dicte la resolución de categorización y fije de manera definitiva las categorías de los acreedores. Entonces, esta resolución que va a dictar el juez va a implicar 2 cosas: fijar las categorías de manera definitiva y quiénes son los acreedores que van a estar comprendidos en cada una de estas categorías. La categorización o la propuesta realizada por el deudor va a ser prácticamente vinculante para el juez, en el sentido de que el juez no va a poder modificar las categorías, no va a poder crear una categoría diferente o eliminar las que hayan sido propuestas por el concursado. Por eso decimos que prácticamente es vinculante para el juez, quien va a poder o aceptarlas o directamente rechazarlas, pero no va a poder, como les digo, crear una categoría distinta o eliminar una categoría que haya sido propuesta por el concursado. Se cree o se ha dicho que posiblemente el juez sí podría cambiar un acreedor de una categoría a otra. Eso sería admisible para el juez. Pero digamos que prácticamente la propuesta va a ser vinculante en el sentido de que el juez decida aprobar la categoría. Como les digo, el juez puede rechazarla si entiende que los criterios que ha utilizado el concursado para la categorización no son razonables. En este caso, si se rechaza la propuesta de categorización realizada por el concursado por entender que hay una irrazonabilidad manifiesta, si bien el artículo 273 no lo establece, yo creo que sería un supuesto que se podría apelar habida cuenta que genera un perjuicio grave e irreparable para el concursado. Bueno, entonces, como les digo, este es el esquema procesal de la categorización. Primero viene la propuesta de categorización que realiza el concursado, luego la opinión del síndico en el informe general, luego las observaciones a ese informe general y en el cual se incluye la observación a la propuesta y el dictamen de la sindicatura sobre la categorización y por último la resolución del juez que define las categorías y quiénes son los acreedores incluidos en ellas. Tengan en cuenta que la categorización de acreedores le va a permitir al concursado
ofrecer propuestas de acuerdo diferentes a cada una de las categorías. Y esto es muy interesante a los efectos luego de poder obtener las mayorías. Entonces esa va a ser la ventaja de la categorización, la posibilidad que va a tener el concursado de hacer propuestas distintas a cada uno de los acreedores que forman parte de esta categoría. Otro aspecto interesante es que en la resolución de categorización del artículo 42, además de fijar las categorías, el juez va a fijar un nuevo comité de control. ¿Se acuerdan que en la resolución de apertura, en el artículo 14, inciso 13, se había establecido el primer comité provisorio de control? Este órgano que está encargado de vigilar y controlar todo el proceso concursal. Este primer comité de control estaba constituido por 3 acreedores quirografarios de mayor monto que hayan sido denunciados por el concursado y un representante de los trabajadores elegido por ellos mismos. Este es el primer comité de control. En la resolución de categorización, el juez va a designar un nuevo comité de control de carácter provisorio. Este nuevo comité de control va a estar constituido por un acreedor que represente a cada una de las categorías que han quedado definidas, siempre teniendo en cuenta cuál es el acreedor de mayor monto, y 2 nuevos representantes de los trabajadores que se van a incorporar a ese representante de los trabajadores que ya existió, que ya venía con el comité anterior. Bien, siempre los trabajadores van a designar entre ellos a sus representantes. Bueno, una vez que termina esta primera etapa de la categorización, viene una segunda etapa que es fundamental en el proceso concursal y es lo que se conoce como periodo de exclusividad. Es un lapso de tiempo en el cual el concursado va a ofrecer propuestas de acuerdo a sus acreedores, a los efectos de obtener las conformidades necesarias para alcanzar un acuerdo. Este periodo de exclusividad tiene un plazo, dura entre 90 a 120 días y comienza a computarse cuando queda notificada al Ministerio de Ley la resolución que establece el artículo 42, que es la que acabamos de referirnos, la que acabamos de explicar, que es la resolución del juez sobre la categorización. Una vez que queda notificada al Ministerio de Ley esta resolución de categorización, empieza a computarse el plazo de 90 días que constituye el periodo de exclusividad. Estos 90 días pueden ser prorrogados por 30 días más, por eso hablamos de un plazo de 90 a 120 días. Y este periodo de exclusividad, como la palabra lo dice, es exclusivo del deudor. ¿Por qué? Porque es el deudor el único que va a estar habilitado para ofrecer propuestas a sus acreedores y de esta manera alcanzar las mayorías que sean necesarias para lograr un acuerdo. Solo el deudor es el que se encuentra habilitado para gestionar o tramitar estas conformidades con sus acreedores. Bueno, en este periodo de exclusividad entonces el deudor hace propuestas. Estas propuestas es la fórmula que el concursado le va a ofrecer al acreedor para poder alcanzar la mayoría necesaria que le permita lograr el acuerdo. Con relación a la propuesta, es fundamental que el concursado presente la propuesta en el expediente, es decir, la exteriorice, la haga manifiesta 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad, porque la ley concursal establece que si 20 días antes de que termine el periodo de exclusividad no se exterioriza la propuesta, lamentablemente eso conlleva a la quiebra indirecta. Bien, entonces la propuesta tiene que exteriorizarse y presentarse en el expediente 20 días antes de finalizado el periodo de exclusividad bajo apercibimiento de quiebra indirecta. Con relación a la propuesta hay ciertos recaudos mínimos que se deben tener en cuenta. Es decir, la propuesta no puede ser una propuesta que vaya en contra o que sea violatoria de la moral, el orden público y las buenas costumbres. La propuesta no puede consistir en una remisión total de la deuda o en diferir el pago sin estipular un plazo determinado o en una prestación que esté condicionada, es decir, que dependa nada más y nada menos que de la voluntad del concursado. Estos son recaudos mínimos que hay que tener en cuenta a los efectos de realizar la propuesta a los acreedores. A su vez, la propuesta puede ser
muy variada. El concursado decidirá cuál es la propuesta que mejor conviene a sus intereses para realizar a los acreedores. Pero la ley me establece una enunciación de distintas alternativas posibles para proponer. Me habla de la posibilidad de una quita, de una espera, de una entrega de bienes, de constituir a los acreedores como integrantes de la sociedad, es decir, de convertir sus créditos en acciones o en cuotas sociales. También me establece la posibilidad de administrar los bienes en interés de los acreedores, ya sea, por ejemplo, constituyendo un fideicomiso en el cual los acreedores sean beneficiarios del mismo, o capitalizar créditos. Como vemos, la propuesta puede ser de lo más variada, pero siempre con estos recaudos mínimos que acabamos de ver, que no sea violatoria de la moral, de las buenas costumbres, que no esté condicionada, que no implique la remisión total. Estos son los requisitos mínimos a tener en cuenta. Luego el concursado decidirá cuál es la propuesta que mejor conviene a sus intereses, en la medida que también signifique un beneficio para los acreedores. Porque obviamente son los acreedores los que van a terminar decidiendo si aceptan o no esta propuesta, como a través de las conformidades. Bueno, ahora bien, si no hubo ningún tipo de categorización, entonces el concursado deberá hacer una sola propuesta para todos los acreedores, porque no los dividió o no los agrupó en categorías. Entonces están todos los acreedores juntos y se hace una propuesta para todos. Ahora bien, si se hubiesen realizado distintas categorías, es decir, si se hubiera agrupado a los acreedores, el concursado tiene la posibilidad de realizar propuestas de acuerdo diferentes para cada una de las categorías. Yo puedo hacer distintas propuestas a las distintas categorías que hay. Ahora bien, dentro de cada una de estas categorías, tengo que ofrecer a todos los acreedores que constituyen esa categoría la misma propuesta. Es decir, puedo ofrecer varias propuestas por categorías, pero todos tienen la posibilidad de acceder a esa propuesta. No puedo discriminar a ningún acreedor dentro de cada categoría. Entonces, para repasar, si no hay categorías, debo realizar una propuesta para todos. Si hay categorías, puedo hacer propuestas diferentes a las distintas categorías. Y puedo hacer más de una propuesta dentro de cada categoría. ¿Bien? Bueno, ¿qué más? Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de este periodo de exclusividad es la posibilidad de renunciar al privilegio que van a tener los acreedores. ¿Cómo es esto de la renuncia al privilegio? En primer lugar, debemos tener en cuenta que las propuestas de acuerdo son obligatorias para los acreedores quirografarios. ¿Bien? A los acreedores quirografarios es obligatorio que yo les realice una propuesta. Pero las propuestas a los acreedores con privilegios son facultativas. ¿Bien? Entonces, al ser facultativa la propuesta de los acreedores privilegiados, puede ser que determinados acreedores que tengan un privilegio quieran participar del acuerdo. Y en función de esta decisión del acreedor de querer participar en el acuerdo preventivo, puede renunciar a su privilegio para quedar incorporado dentro de alguna de las categorías que haya formado, que haya propuesto el concursado. A los efectos de la renuncia del privilegio se distingue si se trata de un crédito laboral o no. Si no es un crédito que tenga privilegio laboral, la ley establece que se puede renunciar al privilegio, pero la renuncia tiene que ser mayor al 30% de su crédito. Y siempre tiene que ser una renuncia expresa, tiene que estar expresamente y que quede bien en claro que ha habido una renuncia en el expediente. Ahora, si se trata de un crédito laboral, también se va a poder renunciar a su privilegio, pero el porcentaje es diferente. Tiene que ser superior al 20% de su crédito. Y se tiene que realizar en una audiencia ante el juez en el cual se va a citar a la asociación gremial que correspondiera a ese trabajador, a los efectos justamente de evitar abusos por parte del empleador. Ahora bien, hay un aspecto muy importante a tener en cuenta y es la posibilidad de que renazca este privilegio. Si este acreedor renunció al privilegio, siempre estamos dentro de los acreedores de carácter laboral. Es un acreedor laboral que renunció a su privilegio y que había votado a favor del acuerdo preventivo, a favor de la propuesta. La ley establece que si luego deviene una quiebra indirecta, ese acreedor
que renunció a su privilegio lo va a recuperar. Es decir, que renace el privilegio siempre que se den ciertas condiciones. En primer lugar, que se trate de un acreedor que tenía privilegio laboral. En segundo lugar, que ese acreedor haya votado afirmativamente la propuesta del concursado. Y por último, que la quiebra indirecta haya sido como consecuencia de dos supuestos: que no se hayan alcanzado las conformidades, es decir, que no se llegó a un acuerdo, o que ese acuerdo no haya sido homologado por el juez. Esos son los dos únicos supuestos de quiebra indirecta en los cuales el acreedor con privilegio laboral lo va a recuperar. Y por último, el momento hasta el cual se puede renunciar es hasta la celebración de la audiencia informativa. Ese es el momento hasta el cual yo voy a poder renunciar a mi privilegio. Bueno, esto en relación a la renuncia del privilegio, todo esto dentro del marco del periodo de exclusividad. Voy a remarcar de nuevo que antes de que finalice el periodo de exclusividad, 20 días antes, es necesario exteriorizar la propuesta, hacerla pública, manifestarla en el expediente bajo apercibimiento de quiebra indirecta, y que hasta el momento en que se va a celebrar la audiencia informativa, que son 5 días antes del vencimiento del periodo de exclusividad, también el concursado puede modificar la propuesta, ¿bien? Entonces yo puedo hacer una propuesta y luego modificarla, mejorarla, hasta 5 días antes de que venza el periodo de exclusividad, que es el momento en que se va a celebrar la audiencia informativa. Bueno, vamos ahora a uno de los temas más importantes, que es el régimen de mayorías. El concursado realiza propuestas a sus acreedores y estos tienen que prestar la conformidad o no. El artículo 45 establece que para poder alcanzar el acuerdo y lograr las conformidades de los acreedores, se requiere una doble mayoría. Mayoría de persona y mayoría de capital. Esas conformidades que van a presentar los acreedores tienen que tener ciertos requisitos mínimos. En primer lugar, la conformidad que va a presentar el acreedor tiene que hacerla por escrito. En segundo lugar, en la conformidad tiene que estar transcripta la propuesta del concursado, para que no haya dudas de cuál es la propuesta que está aceptando ese acreedor. Acuérdense que podían presentarse distintas propuestas a las distintas categorías, e incluso dentro de una misma categoría podía haber distintas propuestas, y que incluso las propuestas pueden ser modificadas hasta la audiencia informativa. Por lo tanto, para que no haya dudas con respecto a qué propuesta ese acreedor está prestando su conformidad, dentro de la conformidad tiene que estar transcripta la propuesta a la cual yo estoy aceptando. A su vez, tiene que presentarse con una fecha que sea posterior a la última modificación de la propuesta, y tiene que tener la firma certificada, ya sea por escribano público o por el secretario del juzgado o una autoridad administrativa. Ahora bien, estas conformidades, para alcanzar la mayoría, como les dije, se tiene que respetar el artículo 45, que establece la doble mayoría de persona y de capital. Cuando nos referimos a la mayoría de persona, la ley establece que tiene que ser la mayoría absoluta. Cuando hablamos de mayoría absoluta nos referimos a más del 50% de los acreedores, es decir, más de la mitad. Y a su vez, estos acreedores, porque estamos hablando de mayoría absoluta, estamos refiriéndonos a la persona del acreedor, tienen que representar las 2/3 partes del capital quirografario computable dentro de cada una de las categorías. Entonces ahí vamos a combinar la mayoría de persona, que era la mayoría absoluta, con la mayoría de capital, ya que esos acreedores que representan la mayoría absoluta, a su vez tienen que representar las 2/3 partes del capital quirografario computable dentro de cada una de las categorías. Si la propuesta alcanza esta doble mayoría, entonces va a alcanzar la conformidad necesaria para ser aprobada. Ahora bien, ¿cuáles son los acreedores que vamos a tener en cuenta a los efectos de considerar las conformidades? Tienen que ser los acreedores que hayan sido verificados y declarados admisibles, los acreedores privilegiados que hubieran renunciado a su privilegio para incorporarse en alguna de las categorías, y por último debemos tener en cuenta que el acreedor que es quirografario
porque se rechazó su privilegio, va a poder participar en el acuerdo como acreedor quirografario, salvo que haya iniciado un incidente de revisión y esté cuestionando el privilegio que se le rechazó. En ese caso va a quedar excluido y no va a poder formar parte de la base necesaria para computar estas mayorías. A su vez, hay ciertos acreedores que también van a quedar excluidos del cómputo de la base para computar el acuerdo. ¿Quiénes son los excluidos? En primer lugar tenemos el cónyuge y los parientes del concursado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Y todos los cesionarios de estas personas dentro de un año anterior a la fecha de presentación en concurso preventivo. Estas personas se considera que hay o que tienen con el deudor un afecto familiar, un vínculo familiar que haría que no sean independientes a la hora de emitir su voto, por lo cual van a quedar excluidos. Y en segundo lugar, si el concursado fuera una sociedad, también vamos a excluir a los socios y administradores, porque se entiende que sería un autovoto, y a aquellos acreedores que se encuentran respecto de los socios y administradores en el supuesto que acabamos de ver, es decir, que estos acreedores sean cónyuge o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del socio administrador o cesionarios dentro de sus créditos dentro de un año anterior a la fecha de presentación en concurso. No van a quedar excluidos de la posibilidad de participar del acuerdo los accionistas del concursado, salvo que sean controlantes. Y acá hay una, si se quiere, una disputa, no disputa, pero hay un cierto cuestionamiento de por qué los accionistas no van a quedar excluidos por qué los socios no van a quedar excluidos y los accionistas sí, y por qué los controlantes no van a quedar y lo controlada sí. Entonces acá entra como un poco la duda de por qué unos sí y otros no, en esta diferencia entre socio y accionista y controlante y controlada. Bueno, otro aspecto a tener en cuenta dentro de la propuesta es que el concursado tiene que incluir un régimen de administración. Tiene que manifestar cómo pretende hacer viable esta propuesta que está ofreciendo en la etapa de cumplimiento del acuerdo. Y a su vez también tiene que proponer el comité de control definitivo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había un primer comité de control en la resolución de apertura del concurso preventivo? Estaba el segundo comité de control en la resolución de categorización del juez regulada en el artículo 42 y ahora cuando el deudor efectúa su propuesta de acuerdo tiene que determinar el tercer y último o definitivo comité de control, que va a estar constituido por los acreedores que representen la mayoría de capital y se van a mantener en su puesto o en su lugar los representantes de los trabajadores. Este último comité de control lo que va a tener por objetivo es justamente controlar el cumplimiento del acuerdo. Bueno, por último, que ya lo hemos nombrado, antes de que finalice el periodo de exclusividad, 5 días antes, se tiene que celebrar lo que se llama la audiencia informativa. Hasta este momento se pueden modificar la propuesta, se pueden incorporar modificaciones a la propuesta y la audiencia informativa es el momento en el cual vamos a aclarar dudas o vamos a dejar en claro cuál es la propuesta que se está realizando. Se pueden realizar preguntas si hay alguna duda con relación a la propuesta que está formalizando el concursado. Tengan en cuenta que si las mayorías se alcanzaron antes de que se celebre la audiencia informativa, no va a ser necesario llevarla a cabo, porque ya se han alcanzado las mayorías. Es decir, que no siempre se va a llevar a cabo. Esto va a depender en la práctica si se consiguieron o no las mayorías del artículo 45 antes de la celebración de la audiencia, antes de que finalice, antes de estos 5 días previos a la finalización del periodo de exclusividad. ¿Quiénes van a integrar la audiencia y quiénes van a formar parte de ella? El juez, el secretario, los acreedores que deseen concurrir a la audiencia, el deudor, el comité de control y si bien la ley no lo menciona, yo entiendo que el síndico también debe participar en el proceso. Esta audiencia informativa va a ser dirigida por el juez, que es el director del proceso, y se tiene que elaborar un acta sobre todo lo que haya acontecido en ella. Bueno, todo esto que he estado explicando se da en este periodo de exclusividad, que al finalizar puede suceder que se alcancen las mayorías del artículo 45 o no. ¿Qué pasa si finalizado el periodo de exclusividad no se logran las mayorías
del artículo 45, la ley establece como sanción legal por no haber alcanzado las conformidades la quiebra indirecta. Bien, ahora, tengan en cuenta que, como ya dije anteriormente, la propuesta solo es obligatoria a los acreedores quirografarios. Yo le puedo hacer una propuesta a los acreedores que tengan privilegio, pero el hecho de que yo no alcance la mayoría necesaria para la propuesta realizada a un acreedor que tiene privilegio no va a devenir la quiebra. Tengan en cuenta que la propuesta a los acreedores con privilegios es facultativa. Si yo realizo una propuesta a un acreedor que tenga privilegio especial, voy a necesitar contar con la unanimidad para que sea aprobada. Pero si yo realizo una propuesta a un acreedor que tiene privilegio general, se aplique la misma mayoría del artículo 45 que para los acreedores quirografarios. ¿Bien? Estas son las mayorías necesarias para los acreedores con privilegio. Si yo no les realizo ninguna propuesta, no voy a la quiebra. Y si yo realizo una propuesta a los acreedores que tienen privilegio y no alcanzo las mayorías, tampoco voy a la quiebra. Solo voy a la quiebra cuando no alcance la mayoría del artículo 45 para o con los acreedores quirografarios. ¿Bien? Y hay un solo supuesto, en el supuesto que yo haya condicionado la propuesta de los quirografarios a obtener previamente la conformidad de los acreedores con privilegio. En ese caso, si yo condicioné la propuesta de los acreedores quirografarios a obtener previamente la conformidad del acreedor con privilegio, en ese caso, si no consigo la conformidad de los que tienen privilegio, sí voy a ir a la quiebra indirecta, pero sería un supuesto especial, solo cuando haya sido condicionado. Bueno, finalmente, una vez finalizado el periodo de exclusividad y obtenidas las conformidades, el juez, en el supuesto de que sí se hayan logrado las mayorías del 45, va a dictar un auto en el que va a declarar la existencia del acuerdo. Para ello, tiene 3 días posteriores a que se hayan reunido todas las conformidades. Es decir, estos 3 días van a empezar a computarse, no necesariamente de cuando finalice el periodo de exclusividad. ¿Por qué? Porque puede ser que las conformidades el deudor los haya conseguido con anterioridad. Entonces, una vez que se presentan ante el juez todas las conformidades, a partir de ese momento se empiezan a computar los 3 días para que el juez dicte esta resolución, mediante la cual hace saber que existe acuerdo. En realidad, más que acuerdo, lo que va a manifestar el juez es que se han alcanzado las mayorías necesarias previstas en el artículo 45, lo que implica que no va a ir a quiebra indirecta porque alcanzó las conformidades. Pero no podemos hablar todavía de homologación del acuerdo. Esto es otro aspecto que lo voy a explicar en un video subsiguiente. Acá, a los 3 días de que se presentan las conformidades, sobre lo único que se va a expedir el juez es sobre la existencia de las mayorías necesarias previstas por la ley. ¿Bien? Con lo cual, esto implica que el concursado logró la mayoría del 45 y como consecuencia no va a ir a la quiebra indirecta. Vamos a pasar a una segunda etapa que se refiere a la posibilidad de interponer impugnaciones y homologación, que lo voy a explicar